Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta para conversar con Erika Pavés, directora ejecutiva Pro Management. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida, me siento Ángel. Muchas gracias por estar nuevamente acá. Ya hemos conversado en otra oportunidad acá en Expreso con Futuro en Divox Radio Contigo. Esta oportunidad la vamos a dedicar a un tema que en lo personal me gusta mucho, que es lo relativo al rol de los directorios para startups o scale-ups, de lo cual vamos a conversar en profundidad en el segundo bloque, pero siempre partimos para quienes todavía aún, a pesar de lo conocida que eres, tal vez no te ubican tanto, comentar un poquito tu vida y de cómo llegaste a dedicarte en estos temas de startups, inversión, emprendimiento, etcétera. Mira, quizás va a ser la carrera de muchos ejecutivos. Yo estuve en la banca, en manufactura, en retail, como seguramente muchos ejecutivos están hoy día. Y la banca me permitió conocer las startups del pasado, aunque no crean, antes existían también nuevos negocios. La banca me permitió conocer Chile de norte a sur y me interesaron siempre estos proyectos nuevos, como fueron en su momento las salmoneras, como fue la minería. Y cuando creí que mi carrera corporativa quería darle un quiebre, decidí armar mi negocio de valorización de empresas. Y lo que me pasó es que muchos de estos clientes que yo había conocido 10 años atrás empezaron a desaparecer. Y yo decía, ¿por qué desaparecen los negocios? ¿Y dónde está el futuro? Cuando empecé que todo el mundo hablaba de manufactura 4.0, estamos hablando del año 2010, 2012, ¿dónde encuentro el futuro? Y así es como terminé, además de manteniendo hasta el día de hoy mi empresa de valorización de empresas tradicionales, me vinculé al negocio del futuro. Y hace 10 años atrás en Chile, seguramente tú también fuiste parte de esa historia, Ángel, no teníamos dónde estudiar de emprendimiento, no sabíamos dónde estudiar de venture capital, en el país no había nadie hablando de estos temas. Y hay que reconocer los primeros que partieron hablando de esto en Chile, y yo me iba a las terceros tiempos, después de los Demo Days que partieron. Brota fue uno de los primeros que partió haciendo esto, de hablar de negocios de impacto, y empecé a ir de curiosa por entender el futuro, de verdad un genuino interés de curiosidad para apoyar a mis clientes. Y así terminé hasta el día de hoy cada vez más vinculada a esto de conocer a las startups que están cambiando el mundo. Y sabes que otro tema que también hoy día me llevó a estar donde está, y lo comento porque quizás hoy día están pasando cosas que si uno las toma tempranamente te van a llevar también a un lugar donde otros no van a ir, que fue lo que me pasó a mí. Hace 5 años atrás, yo estaba muy metida en los temas de impacto, en los temas de haciendo mentorías a negocios que estaban cambiando las reglas del mundo, como podría ser un Carún. Y mientras tanto, el mundo del venture capital y el mundo de los emprendimientos estaban en la tecnología solamente. Y como yo vengo del mundo corporativo y eso es lo entretenido de juntarse con gente de diferentes sectores, yo decía, el mundo corporativo ya se estaban hablando de los temas ESG. Había un mundo del mundo de la innovación que estaba hablando del tema de los impactos en los negocios. Y había un mundo del área tecnológica que hablaba de tecnología pura. Y todos estaban cambiando el mundo. Entonces yo decía, cuando si todos están cambiando el mundo, en algún momento se van a juntar. Y esas son las cosas que uno piensa cuando nadie te muestra el camino. Y aquí estamos hoy día, pues, Ángel, hablando de gobierno corporativo, de startup, donde obviamente el tema del impacto se lleva la torta, desde mi perspectiva. Tal cual. Y ahí preguntarte, Erika, tu pasada por el mundo corporativo, por el mundo financiero en particular, ¿qué herramientas te dio para entender, oye, sí, yo podría aportar en este mundo nuevo en el que me estoy metiendo de el emprendimiento, de las startups, cuando lo hiciste hace un año atrás? Absolutamente creo que fue el motivo por el cual yo, o sea, es la cuna de mi curiosidad. Eh,
A mí me gustaría que en todas las carreras universitarias se enseñara de finanzas. O sea, el finanza es un negocio, es un lenguaje común, es un lenguaje común en todo el mundo, te une como el inglés. Entonces, si tú no entiendes de finanzas, creo que se te hace muy difícil también entender de emprendimiento. Aunque tú no creas, tienen muchas cosas en común aún, a pesar de que también tienen muchas diferencias. Y también el de haber estado en finanzas, pero más que las finanzas per se, es conocer desde hace mucho tiempo atrás el mindset, el arrojo, el sacar adelante ideas. Creo que te ayuda a empezar a aprender, porque tú empiezas a aprender y no terminas jamás del poder de la mente. Y yo sé que es un tema que a ti también te apasiona. O sea, de verdad, para crear una empresa desde cero y hacerla crecer en 3 años, para llevarla a Wall Street, tienes que tener una fortaleza mental muy grande. Y los que son capaces de pasar ese valle son los que avanzan. Y muchas veces buenas ideas y buenos founders, buenas personas, no tienen resiliencia suficiente para pasar ese valle que significa un crecimiento acelerado. Entonces, a mí me apasionaron los temas de la mente hace mucho tiempo, desde que conocí a un sociólogo que me habló de esto. Eh, si uno conoce y se autoconoce, definitivamente es posible crear cosas. Y una startup es eso, es crear algo desde cero y hacerla crecer muy rápidamente. Y el haber conocido a tantos empresarios exitosos del pasado, yo fui trasladando herramientas que tengo hasta el día de hoy, que uso en mi consultora para poder medir ciertas capacidades de resiliencia. Y eso me apasiona de las startups, Ángel. Ayudarlos a conseguirlas y a avanzar en su capacidad de resiliencia, pero también poder detectar cuando tengo delante una persona con una alta capacidad de resiliencia. Entonces creo que sí, mi pasado definitivamente es mi presente. Todos somos lo que hemos sido. Lo importante es que para adelante podemos ser alguien totalmente distinto. Pero en este caso son de las cosas que no me gustaría dejar de saber, de finanzas y de mindset. Oye, y hablando de finanzas, te quería preguntar, la educación financiera hoy es un gran tema. De hecho, hay algunas startups que se dedican a educación financiera en mujeres, por ejemplo, como Ada, de Fernanda Vicente, y otras tantas más. Pero, ¿cuál es la relevancia? Porque hoy toma un poder inusitado que pudo haberlo hecho hace mucho tiempo atrás, y hoy emerge nuevamente esta relevancia nacional de entender qué son las finanzas personales. Tiene que ver porque es un lenguaje común. Hoy día necesitamos cosas que nos una para entender cómo seguimos para adelante. Y obviamente la generación de valor es todos queremos tener un mejor futuro. Y ese valor, sea económico o no económico, igual lo tienes que llevar a una unidad económica. Hoy día tú puedes llevar el impacto en una ciudad, un impacto social, lo puedes llevar a un indicador que refleje riqueza para alguien. Entonces, la finanza no existe otro idioma con el cual tú puedes hacer eso. Una evaluación social de proyectos o poder llevar en una secuencia gráfica, en un gráfico de doble eje o de triple eje, la evolución de cierta tendencia. ¿Cómo lo haces si no sabes de finanzas? Es muy difícil. Entonces, la abstracción de las finanzas, ya sea para tu propia economía familiar, para el mundo de los negocios, aunque seas un doctor hoy día, si no sabes estadística, estás súper mal para los próximos 10 años. ¿Qué vas a hacer? Entonces, está de moda las finanzas, están de moda los números, porque es un lenguaje universal. Eso. Y tomando ese punto, se suele decir que para un emprendimiento su vida útil no siempre está dada por la falta de productos, sino por la falta de clientes y luego de eso por la falta de caja. Para ir metiéndonos de a poco en materia, eh, tú que estás vinculada a distintos emprendimientos hace mucho tiempo, ¿qué pasa cuando este emprendedor, y por qué pasa que este emprendedor no está mirando ese dato, ese flujo de caja y está poniendo su atención en otras cosas que son súper importantes, pero deja de ponerle atención a esta otra parte que es súper importante también, que es la financiera? Por ignorancia, por falta de educación, que es súper triste, y esto es válido para hombres y mujeres. Tú puedes conocer mucho de un aparato o de floticultura,
pero si no eres capaz de medir y poder comunicar en un lenguaje universal esa generación de riqueza, lo más probable es que tu mesa te coja. Y es el motivo por el cual muchas startups fracasan, porque no quieren ver lo que no saben y se ponen un lente oscuro y no quieren aprender o están esperando que un tercero les muestre eso. Personalmente siento que el que quiere armar una startup tiene que saber de finanzas, no tiene que saber logaritmos, pero tiene que saber sumar, tiene que saber cierta estructura financiera para poder conversar con otros, incluso con sus socios, incluso con su banco, incluso con su señora. El no ver esa métrica los lleva por lugares más oscuros de los que están. Entonces, las finanzas te alumbran, te simplifican la vida, objetivizan temas y definitivamente te hacen la vida más fácil. Vamos para ser transparentes, Ángel, o sea, con las nuevas tecnologías de información, ChatGPT sabe más que ellos mismos saben de ello. Tú le preguntas a un empresario cómo te ha ido, mira, en realidad no sé, voy a hablar con mi contador, y yo entre startups que nosotros conocemos, entre InfoCheck, llamo a mi amigo el banco, le preguntan la competencia y muchas veces yo sé más que el mismo empresario, eso no puede ser. Hoy día vamos para ser transparentes, por lo tanto hay que andar con la frente limpia y con un libro que puedas efectivamente compartir con otros. Y ese es el mundo de la finanza. Tú no puedes empezar a contar, mira, es que lo que pasa es que yo te voy a explicar lo que hago. Y contar una historia que se demora 10 horas cuando puedes mostrar un papelito que tiene 3 líneas. Eh, entonces las finanzas definitivamente para mí son parte fundamental. Y ahí preguntarte, Erika, sobre eso mismo. Sabiendo eso, la relevancia que tiene las finanzas para una startup, obviamente también para cualquier tipo de negocio, una pyme, un corporativo. Pero para el caso de una startup, de lo que vamos a hablar hoy, y preguntarte, ¿de qué manera un emprendedor puede llevar de manera más eficiente, más inteligente, si uno quiere, el manejo de sus métricas financieras para no tener el problema de que su empresa va increíble, tiene muchos clientes, muy buen producto, pero algo pasa tras bambalina que nos quedamos cortos de plata, nos quedamos sin caja, no podemos pagar los sueldos, no pudimos expandir la línea de productos? ¿Qué recomendaciones les darías a esos emprendedores que nos estás viendo hoy? Que tomen un curso de finanzas básicas, que no necesitan ser expertos en finanzas. Todos tienen que tener muy clara la diferencia entre un estado financiero y un flujo de caja. Y para mí es obvio, pero al 90% de las startups es como si estuviera hablando en chino. Eh, y es porque si es que ellos van a crecer, van a necesitar relacionarse con el mundo real. Y el mundo real para mí no solamente el venture capital, también es el banco, también es su socio, también son los futuros socios. Y por lo tanto, el tener ordenada la casa desde el día uno, yo en eso soy, pero lapidaria con respecto a ello. Si no tienes ordenada la casa el día uno, te van a pillar las visitas con pijama. Entonces, muchos procesos de due diligence fracasan porque no tienen el deck de inversión ordenado. Yo invertí la primera vez que invertí en una startup, lo que me capturó era que creía que era una multinacional. Fue de instituto. La Daniela Lorca, que ella hizo una startup y la vendió, y yo fue la primera startup que invertí, ella manejaba su negocio como si fuese una multinacional, para hacer un reporte mañana si era necesario. Y a mí yo tuve un jefe hace muchos años atrás que me dijo, Erika, yo era la gerente de finanzas de una empresa retail, tienes que estar lista para vender la empresa el día que entre alguien por esa puerta a comprarla. Y yo aprendí a tener la casa lista para recibir visitas. Y eso, si no te lo enseña alguien, bueno, ese es uno de los roles del directorio, ¿no? Es donde podemos aportar valor en el cómo se hace, con qué grado de profundidad se hace y qué necesitas para hacerlo. Si no sabes, eh, es un tema técnico que muchos lo ven como algo de más, pero si pudieran volver atrás, estoy seguro que todos se arrepienten de no haberlo hecho desde el día uno. Hay tanto software, hasta el Excel sirve para mantener ordenada la casa, pero muchos no quieren hacerlo porque algunos ni siquiera saben Sí. Entonces,
De todas Vale. maneras, oye, te quiero invitar a una breve pausa para que sigamos profundizando en este y otros temas, sobre todo lo que nos concierne hoy. Vamos a hablar sobre la importancia de los directorios justamente en las startups. Así que te invito un par de minutos, Erika, a una pausa y ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre startups, sobre la importancia de los directorios con Erika Páez. Vamos a eso. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.